Señor Donald Trump, no merecemos el trato que nos está dando. Nuestros conciudadanos, señor Donald Trump, no son delincuentes. Cuando tratamos de resumir o de hablar sobre los problemas del Perú y de los peruanos, hay un tema que por lo general no abordamos con la responsabilidad y con el afecto con el que deberíamos afrontarlo, que es la situación de la inmensa comunidad peruana que reside en el exterior. Según cifras oficiales, que por lo general no son exactamente las mismas que la realidad, hay 3.505.000 peruanos viviendo en el extranjero en este momento, peruanos que se fueron. Eso significa que la 10ª parte de la población, que 1 de cada 10 peruanos vive en el exterior. Y se fueron no solamente como producto de este fenómeno moderno mundial de la migración, del desplazamiento de poblaciones, sino se fueron lamentablemente en busca de oportunidades que no les dio el país, que no encontraron en el país, en busca de crecer personalmente, pero sobre todo en la inmensa mayoría de los casos de darle a sus hijos una oportunidad de tener una vida distinta a la que ellos les tocó. Los migrantes peruanos en el exterior han construido vidas, principalmente en Estados Unidos, que es el destino más importante. Es muy probable que la cifra haya llegado en los últimos 2 años casi al 1,5 millones de peruanos residiendo allá, aunque las cifras oficiales dicen 1.200.000, de los cuales 300.000 están en lo que se denomina una situación irregular, es decir, no tienen los papeles en orden. Y lo mismo pasa con la población peruana que se fue a España, con la población peruana que se fue a Italia, a Japón y a otros destinos, e incluso latinoamericanos, donde la situación sin ninguna duda es menos complicada de la que se está viviendo hoy en los Estados Unidos y en Europa. Pero hay algo que debemos tener en cuenta para empezar, que no solamente la inmensa mayoría de peruanos que se fueron son gente de bien, son gente que no le hace asco a ningún trabajo, que ha ido a construir con muchísimo esfuerzo y sacrificio una vida distinta para sus familias. Es gente que además aporta anualmente más de 4.700 millones de dólares en remesas. Es decir, que con el dinero que generan nuestros compatriotas migrantes, no solo sobreviven ellos y la parte de su familia, porque las familias se han dividido por la migración, no solamente sirve para darles una vida digna donde estén, sino que sirve para sostener a sus familias acá. Con el dinero de las remesas se pagan colegios en el Perú, se pagan hipotecas, se pagan tratamientos médicos, se invierte en pequeños negocios. Es un aporte extraordinariamente importante para la economía peruana. Exitosa. Y es por eso que no podemos seguir viviendo de espaldas a esta 10ª parte del Perú que vive fuera. Y es por eso que no nos puede ocurrir que esté pasando lo que esté pasando en este momento en los Estados Unidos y que nos amenaza si es que la derecha ultraconservadora logra ganar las elecciones en Europa, que algunos no sé cómo pueden celebrar desde el Perú, porque una de las consecuencias que tendría es exactamente lo mismo para todos los peruanos que viven en Europa, en aquellos países donde ganen estas posturas conservadoras que tienen como principal característica la intolerancia con la población migrante, atribuyéndole a los migrantes que paradójicamente sostienen a sus países, están dispuestos a aceptar los peores trabajos, sostienen su economía, reciben los peores sueldos y sin embargo están ahí cada día, insisto, sin hacerle asco a ninguna chamba. Y sin embargo los quieren expulsar, como hoy está ocurriendo en los Estados Unidos. Y no puede ser que esto nos resulte aceptable, porque es un mal pago. En el caso de los Estados Unidos, para un país al que le hemos abierto las puertas. Los Estados Unidos se ha enriquecido con nuestras riquezas, y vale la redundancia, porque así ha ocurrido históricamente.
Sus empresas han traído sus inversiones y en muchos casos han actuado de una manera que lamentablemente no son pocos, ajenos a los intereses de los peruanos y absoluta y totalmente beneficiosos para ellos. Y nos están pagando hoy de la manera como nos están pagando. Están tratando a nuestros compatriotas como si fueran delincuentes. Exitosa. Cuando delincuentes hay, por supuesto que sí. Pero no solo la comunidad migrante no es la principal generadora de delincuentes, porque no es así. La comunidad peruana probablemente sea una de las comunidades en las que el índice de comisión de delitos sea menor que en cualquier otra comunidad de migrantes, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Porque la inmensa mayoría de nuestros migrantes son gente de bien, como esta chica de 25 años con una hija de 6 años a la que se han llevado presa, a María, y que está siendo tratada hoy como si fuera una delincuente, y lo peor, la han separado de su hija de 6 años. ¿Y quién se hace cargo de la hija? Que vea a la hija de 6 años o la gente que ella conozca. Y esta niña está en el desamparo, y si no fuera por la solidaridad de otros peruanos, simplemente no tendría ni dónde dormir, ni dónde cobijarse, ni qué comer. Es un maltrato que no merecemos. Es un trato que mancilla y ensucia la relación cordial que el Perú ha tenido históricamente con los Estados Unidos. Insisto, no merecemos esto. Y la actitud del gobierno del Perú y de la Cancillería no puede ser la actitud sobona de la señora Dina Boluarte. Tiene que ser una actitud digna, señor Donald Trump. No merecemos el trato que nos está dando. Nuestros conciudadanos, señor Donald Trump, no son delincuentes. Nuestros conciudadanos en los Estados Unidos deberían tener resuelto el problema de su presencia migratoria irregular en los Estados Unidos, porque se lo merecen, porque han aportado a la construcción de su país, que es un país de migrantes, señor Donald Trump. Usted tiene un origen en otros horizontes. Su esposa nació en lo que fue Yugoslavia. Su principal colaborador, Elon Musk, nació en Sudáfrica, señor, y no en California. Y ustedes pretenden tratarnos a nosotros porque tenemos otro color de piel de manera distinta. No es justo y no es aceptable. Y es muy importante que en este momento no solo el gobierno del Perú, más allá de las diferencias ideológicas que puedan separar a los gobiernos latinoamericanos hoy, es absolutamente necesario tener una posición conjunta, solidaria, frente a lo que están viviendo nuestros compatriotas. Quieren detectar y expulsar a los delincuentes, los apoyamos en eso. Nuestra comunidad residente en los Estados Unidos los puede ayudar, pero lo que no puede seguir pasando son las arbitrariedades que están ocurriendo hoy. Yo creo que tenemos que aprender a querernos como país. Y parte de eso significa exigir que nos traten con respeto. Y no nos están tratando con respeto en este momento. E insisto, nos están tratando de una manera que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, merecen nuestros compañeros como personas, nuestros compatriotas como personas, ni merecemos nosotros como país. Un punto aparte es el que tenemos que empezar a discutir. Es decir, ¿qué es lo que ocasiona estas migraciones masivas en el Perú? Es impresionante lo que ha pasado. Hay 3,5 millones, hay más que se fueron del Perú, y sobre todo se han ido demasiados en los últimos años. Según cifras oficiales de migraciones, entre el 2017 y el 2023 se han ido 1.100.000 peruanos que no volvieron. Y fíjense qué coincidencia, es justo el momento en que la señora Keiko Fujimori se niega a reconocer el resultado electoral favorable a Pedro Pablo Kuczynski, y empieza el desmadre político en el Perú, que no solamente significa que hay crisis económica, sino que hay desesperanza en un país que cambia de presidentes cada 6 meses. Es una enorme responsabilidad de los políticos que este país maravilloso, lleno de riquezas, tenga que perder, y que pierda además
a muchísimos de sus talentos, porque parte de la gente que se está yendo es gente que podría convertir al Perú en un país del primer mundo y se va porque no tiene fe en el Perú, porque los políticos le han quitado la fe, porque estos miserables que se han apoderado del control de las decisiones y de nuestra representación les han robado la esperanza. Y no podemos permitir que eso siga pasando. Pero eso es nuestro problema, señor Donald Trump, y nosotros encontraremos el camino de resolverlo. Y por supuesto que en ese camino tendremos que discutir el papel de inversiones como las de los empresarios de su país y si han sido realizadas en condiciones no solamente favorables para ustedes, sino también para nosotros, porque de eso se trata. Ustedes, ¿cómo le dicen? Win-win. Bueno, pues ganaremos todos. Ganaremos todos. Pero yo creo que esto nos tiene que obligar a dos cosas, a una reflexión muy seria sobre lo que está pasando nuevamente con la migración, que no podemos seguir permitiendo que nuestros compatriotas se vayan porque le pierden la fe al país en el que nacieron, sino que no podemos permitir que aquellos peruanos que se fueron, pese a todo, que están haciendo enormes sacrificios, como ya he señalado, para sostener a sus familias allá y acá, que aportan cada día a la construcción de los países en que están y al Perú, sean tratados de la manera como están siendo tratados. Exitosa. No puede ser que permitamos que esto pase, no puede ser que tengamos las respuestas que estamos teniendo. O sea, yo creo que hay una palabra que debe resumir el sentimiento de todos los peruanos, que es respétennos. Respétennos porque lo merecemos.